Hola queridos amigos, qué lindo poder estar nuevamente juntos, aprendiendo cada día más acerca de la palabra de Dios. Y en este momento particular que estamos viendo Apocalipsis, un libro enigmático, un libro que para muchas personas era tenido de lejos, ¿no? Porque causaba temor, causaba miedo, las figuras sorprendían un poquito, pero en la medida que lo vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta de la misma manera que en el libro del profeta Jeremías, todo nos arroja cada vez algo más grande acerca de la revelación del carácter de nuestro Señor. Para nosotros, Jeremías en un principio parecía un libro duro, pero nos mostró el amor y la misericordia de Dios. Apocalipsis nos revela una faceta de Cristo que probablemente no conocíamos. Estábamos acostumbrados a ver al Cristo de los evangelios, a ver al siervo sufriente, aquel que se identificaba con el hombre, pero no ver al Cristo glorificado. Bueno, Apocalipsis nos revela esa faceta de Cristo, dándonos de esta manera una revelación completa de nuestro Señor. Mientras estudiaba, yo no podía dejar de recordar, cuando era pequeño había visto una película, no me preguntes el nombre de la película porque la verdad es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo algunas escenas, una película basada en hechos que no eran reales, sobre un príncipe que estaba cansado, ¿no?, de estar en su corte, de la frivolidad, de lo que lo rodeaba, y decidió escaparse de la corte y disfrutar un momento con algún amigo, hacerse algún amigo de afuera. Y este joven se hizo amigo de un campesino, pero cuando le contaba que él era el príncipe, el campesino en mucho caso no le hacía, ¿no? Si bien era notable algunas diferencias que había, pero juntos jugaban, pescaban, cazaban, se peleaban, se reían entre ellos, y en un momento la Guardia Real, que murió el rey padre, fue a buscar a este príncipe y lo terminó encontrando. Lógicamente llevó al príncipe a la corte y toda la pompa real que lo consagraba a él como rey estaba preparada, pero este príncipe no quiso comenzar hasta que su amigo no estuviera presente. Mandó a buscar a su amigo y ahora su amigo lo estaba viendo ahí en ese trono. Y él no lo podía creer. Si era cierto, él es mi amigo, pero ahora lo veo vestido de rey, ahora veo que todo el mundo lo respeta, que todo el mundo lo venera, pero él sigue siendo mi amigo. Y yo no podía dejar de imaginarme esa figura, ¿no?, lo que era ahora su amigo en su estado real, pero seguía siendo su amigo. ¿Cómo es cuando Cristo se nos revela como en Apocalipsis, como el Señor de señores, Rey de reyes en toda su gloria, nuestro amigo que es Rey de reyes, nuestro amigo que es un juez justo, nuestro amigo que es el Señor de señores? Qué maravilloso es tener toda esta revelación acerca de Jesucristo, que no solamente nos da la confiabilidad de que Él se identifica con nosotros, sino también nos abre la puerta del temor de Dios, de ese temor reverente que nos permite ponerlo a Él en el lugar que realmente corresponde. Un poquito de todo esto fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 acerca de la revelación de la gloria de Jesucristo. De esto trata un poco el capítulo 1. Hoy ya vamos a entrar en el capítulo 2, en donde vamos a ver, ¿no?, las cosas que son. Si nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 9, nos vamos a dar cuenta que el Señor prácticamente divide un sermón, ¿no?, que tiene que ver con las cosas que el apóstol ha visto, las cosas que son, que es las que vamos a estar viendo en el capítulo 2 y capítulo 3, que tiene que ver con la era de la iglesia, y las cosas que vendrán, que tiene que ver con el día del Señor. Son todos los acontecimientos previos al día del Señor que comienzan con el juicio de la tribulación. Es la semana 70 del profeta Daniel y todo eso son los acontecimientos venideros. Pero ahora estamos en las cosas que son, en el tiempo y en la era de la iglesia, que es la que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a ver que las iglesias a las cuales el apóstol dirige estas cartas son 7 iglesias. Estas 7 iglesias de alguna manera resumen la totalidad de todas las asambleas, no solamente en el presente, sino a lo largo de todos los tiempos. Presentan características distintivas que son las que están presentes en todas las iglesias. Muchos comentaristas, aunque no se sostiene completamente esto, definen que cada iglesia determina alguna época, ¿no?, algún tiempo definido. Pero la realidad es que es una carta que se dirige a la asamblea y que todas las dificultades habidas y por haber están presentes ahí, como también todas las virtudes también están presentes.
Hoy vamos a ver de manera particular una de estas asambleas, que es la iglesia de Éfeso. No es casualidad que Éfeso sea la primera de las iglesias. De hecho, se determina que es por un orden de importancia. Éfeso es la ciudad más importante de Asia Menor. ¿Qué es lo que la hace importante? Tanto su política como su religión, como su comercio, hace que esta ciudad ocupe la cúspide de las ciudades de Asia Menor. Esta ciudad de alguna manera es guardiana del templo de Diana de los Efesios, que se la consideraba, ¿no es cierto?, como una de las maravillas del mundo antiguo. Todo esto hace que esta ciudad sea importante. Pero cuidado, también en el orden espiritual es una ciudad extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque esta congregación es levantada ni más ni menos que por el apóstol Pablo. Y el apóstol Juan, que es el que recibe la revelación de Apocalipsis, prácticamente pasa la mitad de su vida en esta iglesia. Es la sede de su ministerio. Todo esto hace que sea tan importante esta iglesia, esta asamblea. Y es la que vamos a estar desarrollando a continuación. Yo para eso te invito a que vos puedas abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 7. Te invito a que tengas ahí la palabra cerca y vamos a ir un poquito palabra por palabra, versículo por versículo, de manera que podamos entender la problemática real de esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leerlo juntos. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Vamos de nuevo al versículo y vamos a prestar atención. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? Aquí el Señor está dictando el mensaje al apóstol Juan para que el apóstol Juan dé el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Este escribe es un poquito como el dictado que el Señor le dio por segunda vez, ¿no? Sabemos que la primera vez las tablas que Moisés recibió fueron escritas por el dedo del Señor, pero bueno, las rompió, la segunda vez las tuvo que escribir él, pero con el dictado del Señor. De esta misma manera, Juan recibe el dictado del Señor para poder dar el mensaje a el ángel. Este ángel no es un ser sobrenatural, sino que es representante o pastor de la iglesia de Éfeso. En el Antiguo Testamento, el ángel o el término, la traducción ángel, generalmente tiene que ver con seres sobrenaturales, seres angelicales. En el Nuevo Testamento, aunque lo involucra, enfatiza en mensajeros naturales como ángeles. Después dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto nos habla del Señor Jesucristo y una señal de autoridad. La diestra es la autoridad y las 7 estrellas son los representantes de cada iglesia que están en la autoridad, en la diestra del Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, y esto me encantó. Hay un escritor que se llama Joseph Seiss, que él dice, nuestro Señor no es un juez pasivo, no es un juez de lejos, no es alguien que mira las cosas desde más allá, sino es alguien que se pasea por la iglesia, es alguien que dirige la iglesia, es alguien que aconseja a la iglesia, que decide sobre la iglesia. Entonces, en conjunto, toda esta figura nos alienta y nos está hablando que este Cristo glorificado camina por la iglesia, se mueve por la iglesia, tiene autoridad sobre los representantes de la iglesia. Él está en medio de su iglesia. ¿Cuántas veces nosotros vemos, pero no puede ser que en la iglesia pase esto, que pase lo otro? Bueno, Él se está moviendo con autoridad en medio de la iglesia. Y es tan importante que tanto las autoridades como el resto del cuerpo de Cristo podamos tener oídos a lo que aquel que se mueve entre los candeleros nos quiere decir, porque de hecho él tenía un mensaje muy fuerte, muy poderoso para la iglesia de Éfeso. Vamos a ir al versículo 2, dice, yo conozco tus obras. Esto es maravilloso, el entender que el conocimiento al cual refiere aquí la palabra de Dios no tiene que ver con un conocimiento superficial. Él sabe todo lo que la iglesia hizo.
Él sabe todo lo que vos y yo hacemos, pero no solamente en actividad, sino también en tiempo, sino también en motivo. Él conoce de manera abarcativa todas las cosas, por qué y cómo las hacemos. Este es el conocimiento que Él tiene. Él dice, yo conozco tus obras. Y presta atención acá, porque acá de alguna manera comienza a dilucidar por qué esta iglesia, que es una iglesia fuerte, pero que lentamente comienza a perder su esencia y reemplazarlo por una ortodoxia dura, cómo comienza de alguna manera a decaer, desde dónde empieza. Y acá dice, conozco tus obras, o sea, las obras de la iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia. Cuidado, no creamos que el arduo trabajo y paciencia son los medios de caída, ¿no? Sino al contrario, esto es una expresión pura del amor a Jesucristo. No hay persona que tenga un encuentro real con Cristo, no hay una iglesia que arda en el Espíritu que no sea una iglesia de arduo trabajo y una iglesia de paciencia. ¿Cuál es el peligro aquí? Que esto reemplace lo más importante, que es el amor a Jesucristo. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Aquí en este versículo aparecen los malos y aparecen falsos apóstoles, ¿no? Falsos maestros. Si nosotros prestamos atención, el fundador de esta iglesia, que fue el apóstol Pablo, ya dijo con anterioridad que iba a acontecer en la iglesia que vendrían falsos apóstoles, falsos maestros. Estaban ellos y estaban también los malos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia se veía de alguna manera, pese a su paciencia y a su arduo trabajo, acosada por malos y por mala enseñanza. O sea, todos eran malos, ¿no? Pero a veces lo que acosa a la iglesia no es solamente de afuera. Los malos probablemente eran los de afuera. Y los falsos maestros y los falsos apóstoles eran de adentro. O sea que de alguna manera la iglesia estaba siendo acosada desde afuera y desde adentro. ¿Cuál es la diferencia? Mira, cuando la iglesia generalmente es acosada desde afuera, no produce un daño espiritual, sino todo lo contrario, produce una renovación, una consolidación. De hecho, más adelante vamos a ver la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, y cómo esta es la única iglesia que no tiene absolutamente nada que cambiar, ninguna queja, ningún reproche delante del Señor. Es una iglesia aprobada. Lógicamente, una iglesia perseguida no admite en sí misma personas que no estén completamente consagradas a Él. No porque la iglesia no lo permita, sino porque la persona no va a estar exponiendo su vida por nada. Aquí volvemos nuevamente, los problemas son de afuera y son de adentro. Los de afuera no son tan importantes como la falsa enseñanza. Como te dije en un principio, esta iglesia es fundada por el apóstol Pablo, esta iglesia es la sede del ministerio del apóstol Juan, o sea que imagínate que doctrina no les iba a faltar. Y con la doctrina también el celo por la sana doctrina, por la palabra. Pero ahora, ¿qué pasa? Aparecen falsos profetas, falsos maestros, que traen un desgaste dentro de la iglesia. Esa paciencia y ese arduo trabajo no solamente se limitaba a la parte evangelística, al servicio, sino también a soportar esto que continuamente estaba socavando de alguna manera sus vidas. Déjame decirte que no existe nada más feo que cuando dentro de una congregación hay personas que no tienen que ser necesariamente falsos maestros deliberados, ¿no? Sino que personas que enseñan algo diferente, que dividen, que dañan a esos pequeñitos que van creciendo en la fe. ¿Cuánto dolor trae esto? Ni te puedo contar de una división. ¿Cuánto dolor trae a la persona representativa de la iglesia, a los que están trabajando, a las familias, a los que se van? Trae tanto dolor y tanto daño que entendemos que verdaderamente el daño más fuerte sobre la iglesia no siempre viene de afuera, sino viene desde adentro. El enemigo es muy hábil y sabe bien cómo actuar en esto. Y esto evidentemente era lo que estaba de alguna manera desgastando. Esta iglesia se mantiene firme, pero esto era lo que estaba perjudicando a la iglesia. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, o sea que pudo probar a través de la palabra de Dios y a través del discernimiento lo que es de lo que no es. Esto es muy difícil. Días pasados hablábamos con la iglesia lo difícil que es distinguir, ¿no? O discernir el corazón de la persona. Tan difícil es que al profeta Samuel le costó entender que la persona que el Señor había escogido era David.
diciéndole al Señor que el Señor no mira lo que hay afuera, sino que mira realmente lo que hay en la profundidad del corazón. Él puede discernir esto y nosotros también de alguna manera somos responsables a poder discernir de esta manera. Bueno, ellos lo pudieron discernir, probaron y se dieron cuenta que no tenían nada que ver con lo que predicaban o con la verdad. Y en el versículo 3 dice, y has sufrido, volvemos de nuevo, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí vemos conceptos que son muy interesantes, ¿no? Ese trabajo arduo del cual hablamos, que es un trabajo perseverante. No existe manera en que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, cuando realmente hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, nuestro trabajo no sea arduo. No es simplemente un activismo, no es simplemente algo que hacemos por hacer, sino que tiene que ver con una respuesta constante. Al punto tal que dice la palabra de Dios que no desmayaste, ¿no? No has desmayado. ¿Qué quiere decir? Que fue continuo, que pese a las dificultades, tanto de los malos como de los falsos maestros, de los falsos profetas, seguiste adelante, perseveraste, no te quedaste en el camino, no te retiraste. Algo que yo meditaba en todo esto, que esto también, si bien el Señor lo está destacando como algo positivo, pero es un proceso de endurecimiento, es un proceso que va a llevar de aquí a poquito a la falta del primer amor. Mirad, cuando dos piezas de hierro o de algún metal trabajan de manera continua, no se detienen, no paran, salvo que haya una lubricación, esas piezas a lo largo se van a romper. En nuestra vida es exactamente igual. Por supuesto que aquellos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, no está en nuestra cabeza claudicar, no está en nuestra cabeza desmayar, dejar, sino y si aún caemos, está en nosotros el podernos levantar y seguir adelante. Pero cuidado, porque si este proceso se da sin el bálsamo del Espíritu Santo, sin la renovación de la presencia de Dios en nuestra vida, sí realmente podemos endurecernos, sí realmente podemos caer en el error de Éfeso, que es perder este primer amor. Es necesario trabajar arduamente, es necesario mantenerse firme sin desmayar, pero mucho más necesario que esto es poder recibir continuamente la renovación del Espíritu Santo. Tu vida de oración, tu vida de comunión no es negociable, no es sacrificable, porque es allí donde vos cobrás las verdaderas fuerzas, la verdadera renovación y la verdadera visión espiritual. Muy bien. El versículo número 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Enfáticamente, tu primer amor no se sabe bien si tiene que ver con el comportamiento que la iglesia tenía o con la actitud interior hacia Dios o hacia el enfriamiento de los semejantes. No se sabe enfáticamente, lo que sí se sabe en todo esto que había una esencia que se estaba perdiendo, había algo que no estaba presente, o mejor dicho, que estaba siendo reemplazado. Qué difícil que es cuando la teología, ¿no es cierto?, prima en una iglesia e inconscientemente reemplazó a la fe verdadera, a la espiritualidad verdadera, o cuando el trabajo está reemplazando a la verdadera confianza en Cristo, o cuando el costumbrismo reemplaza al amor. Todo este fruto, toda esta labor produce un fruto, produce un resultado que indirectamente está tapando aquello que realmente falta. Aquí el Señor lo está advirtiendo, como también lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hay algo que está molestando adentro, es momento de poder ir con ese algo que tal vez no lo entendemos delante de la presencia de Dios y decir, Señor, si aquí hay algo que pueda perjudicar mi relación contigo, realmente no lo quiero, ni tampoco está en mí disfrazarlo con ningún otro tipo de cosas, de actividades y de cosas que aunque sean hechas para tu nombre, algo no está funcionando bien adentro mío. Esa es la actitud correcta. Luego, en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Vamos a ir por partes, es largo y tiene mucho contenido. Ocupaban un lugar, había una posición espiritual de la cual se cayeron, de la cual ahora no están. Entonces, a veces es bueno hacer una mirada retrospectiva, no para desalentarnos, no para claudicar o desmayar, sino al contrario, para poder
reevaluar las cosas, reacomodarnos un poquito y seguir con más fuerza hacia adelante. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Eso era lo que tenía que estar haciendo Éfeso, volver a ese lugar donde estaba antes y volver a esas primeras obras. No tenía que ver tanto en cuanto a la parte práctica. Mirá, yo veía en el libro del profeta Jeremías, ¿no? En el capítulo 2, un poquito una ilustración que tiene que ver, porque a veces cuando nosotros decimos, bueno, el primer amor, las primeras obras, cada uno se le ocurre algo distinto. Pero ¿qué es realmente a lo que se refiere? Fíjate la luz que nos arroja la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 2, versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, y clama, versículo 2, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cuál es el primer amor del que está refiriendo acá? ¿De qué se está acordando el Señor? Acá el Señor no le está diciendo acuérdate de las primeras obras, sino el Señor se está acordando de ese momento, de esa entrega, cuando realmente el pueblo de Dios iba en pos de Dios. ¿De qué se acuerda? ¿De qué nosotros debemos de acordarnos? De ese momento que determinamos seguirlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, sin tener en cuenta un montón de cosas que sucederían en un futuro, batallas espirituales, responsabilidades. Él leyó nuestro corazón y se comprometió a estar con nosotros en cada una de esas dificultades. Pero es ese lugar, es esa posición en donde vos y yo tenemos que estar de manera permanente. Y si no estamos, es ese lugar en el cual nosotros debemos de volver. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, la palabra nos está diciendo arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Un remordimiento por no estar allí? No, sino la firme actitud de volver a ese lugar en donde antes estaba. Haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto. Ese pronto tiene que ver con repentinamente, ¿no? Como dijimos veces pasadas, cuando prolongamos las cosas, muchas veces es porque no las queremos hacer. Y cuando acontecen los tiempos, nos agarran con las cosas a medio hacer o sin hacer, como las vírgenes cuando estaban sin aceite. Entonces, cuando nos está hablando de vendré a ti pronto, es vendré repentinamente. ¿Cuándo? No sé, pero repentinamente. Por lo tanto, velá, orá, está preparado. Si hay algo para resolver, resolver. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea que si ese arrepentimiento no está presente, va a haber una remoción. Aquí el candelero tiene que ver, lógicamente, con la iglesia. Algunos comentaristas consideran que era un juicio a nivel escatológico, un juicio de los últimos tiempos. Otros consideran que simplemente es el transcurso natural por el cual luego pasó la iglesia de Éfeso, que dejó de ser, dejó de existir. El versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, esto también es un poquito oscuro porque no se sabe bien ni quiénes eran ni qué es lo que hacían, pero sí hay algunas referencias. Algunos consideran que era un prosélito de Antioquía. Otros consideran que era una secta gnóstica que tomaron, ¿no?, el nombre de Nicolás, ¿no?, como una identificación. Y otros, con una interpretación tal vez un poquitito, como venimos hablando, de interpretar Apocalipsis, más natural, más concreta, hacen una traducción del nombre Nicolás, ¿no?, que quiere decir Nikes, es la primera parte, que es victoria, y Laos, que es pueblo, o sea, victoria sobre los pueblos. De ahí deducen de este nombre que la doctrina o las obras, porque no es doctrina, son obras, que es distinto, las obras de los nicolaitas, tenía que ver con una suerte de elitismo en la iglesia, con hacer prevalecer la parte clerical a la parte laica, ¿no?, con esa diferencia de clases. Entonces consideran que estas eran las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y el versículo número 7 dice, el que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? ¿Qué quiere decir? El que tiene oídos está haciendo un llamado general. Este llamado no es solamente para que la persona encargada, para que el representativo de la iglesia escuche, sino para que escuche toda la asamblea del Señor. Es la voz del Espíritu Santo para que escuchen, y no solamente en esa época, también en el tiempo presente.
Hoy el Espíritu Santo está hablando a nosotros como pastores y está hablando al resto del cuerpo de Cristo, para que nuestros oídos espirituales sean abiertos realmente y nuestra disposición de oír para hacer esté presente. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es el que contrasta al que se pierde. El vencedor es aquel que prevalece, es aquel que, como dijimos, trabaja arduamente, no desmaya, tiene paciencia, pero también no pierde el primer amor. Es aquel que persevera hasta el fin, con su fe intacta, con su amor intacto. No permite que las tormentas de la vida toquen su corazón. Tal vez llegan a su exterior, tal vez lo mueven un poco, pero no tienen la capacidad de alcanzar su corazón. Esos son los que vencen y son a los que el Señor le dice: yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? En contraste al árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y el mal, que es el cual Adán y Eva echan mano a través de su propio instinto, a través de esa convicción que tuvieron de parte del enemigo y se independizan ante el Señor y se hacen Dios para ellos mismos. El árbol de la vida era esa dependencia que tenían de Dios, era ese sustento divino que venía directamente de Él y participaban a través de la fe. Esto nos refiere de alguna manera a esa restauración. Acá el Señor está prometiendo para el vencedor ese lugar de hábitat permanente de Él, esa relación eterna con Él para siempre. Todo esto tiene que ver con aquel que venciere. Qué bueno que es ver este mensaje y ver cómo muchas veces nosotros nos podemos confundir. Qué difícil que es ver cuando algo espiritual nos está fallando y los resultados externos se están produciendo. ¿Cuántas veces hacemos buenas obras y con ellas nos conformamos, pero no permitimos que el Espíritu Santo explore la interioridad de nuestro corazón? Bueno, aquí el Espíritu Santo de Dios está obrando, aquí el Señor se mueve por la iglesia para poder sanar este aspecto de la iglesia. Es realmente mi deseo poder permitir al Espíritu Santo moverse en libertad, no solamente en la iglesia como asamblea, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Que nosotros nos podamos dar cuenta si en algún lugar hemos perdido el primer amor. Tal vez vos estás trabajando, vos le estás dando con todo a la obra del Señor, pero tal vez hay algo que se apagó adentro. Tal vez entraste en la costumbre, tal vez entraste en la constante, pero hay algo que ya te está llevando a no suspirar delante de Él, a no desear ese momento de entrar en su presencia en la que el Espíritu te llena. Hay algo que no está funcionando bien. Bueno, Él te está diciendo: volvé a mi presencia, volvé a mi altar, volvé a Betel, aquel lugar en donde yo te conocí cuando recién comenzabas, aquel lugar en donde un poquito de mi presencia hizo que vos fueras capaz de darlo todo y de dejarlo todo. Volvé a ese lugar conmigo, que yo todavía tengo mucho más para darte. Que realmente el ejemplo de la iglesia de Éfeso pueda ser un ejemplo que nos desafíe a nosotros. Y si alguno de nosotros hemos perdido en el camino este primer amor, es tiempo, querida iglesia, y sobre todo en estos tiempos presentes, de poder volver. Enamórate de nuevo. Está bien tu arduo trabajo, Él lo conoce, Él sabe que no desmayaste. Pero hay algo que está faltando. Él te está esperando en el altar para poder tener este tiempo contigo, para que tu vida espiritual se renueve y para que vuelvas a encontrar el gusto de las cosas. Las cosas no tienen gusto y sabor en sí mismas, sino que es el que vive adentro tuyo el que le da sentido y sabor a las cosas. Que realmente este sentir pueda estar en tu vida y que realmente podamos abrir nuestro corazón para que Él renueve a través del conocimiento del Cristo de los Evangelios, del Cristo glorificado de Apocalipsis, nuestro primer amor se renueve otra vez delante de su presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero orar por tu vida. Señor amado, queremos agradecerte por este tiempo y queremos, Señor, pedirte que a través de este estudio que estamos viendo, en el cual te estamos conociendo a ti, glorificado como Rey de Reyes, como Señor de Señores, estamos viendo el ejemplo de distintas asambleas en las cuales nos vamos a identificar en cada una de ellas en algún aspecto. Podamos, Señor, tener la sensibilidad para volver. Y yo quiero en esta noche rogarte que si alguno, Señor, perdió este primer amor,
que tú seas dando luz, entendimiento y sabiduría para poder nuevamente volver a ti y para que el óleo de tu espíritu sea empapando nuevamente la vida de cada uno de mis hermanos, mi vida también, Señor. Te damos gracias por este momento y por este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Querido amigo, gracias por habernos acompañado. Y el jueves que viene vamos a estar viendo la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Hoy vimos la iglesia de Éfeso, aquella que suplanta el primer amor por la ortodoxia. El día jueves que viene vamos a estar viendo Esmirna, que es la iglesia perseguida. Te espero este día sábado para poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y, por supuesto, el jueves que viene. Dios te bendiga mucho.